Son las 4:05 de la tarde y a partir de este momento hasta I-27 comienza nuestra Tribuna de Libertad, un espacio en el que vamos compartiendo con amigos. ¿Qué ha pasado? No sé, yo ya me asusto un poco. Buenas tardes. De pronto se nos han encendido todas las luces mientras estábamos hablando. Compartimos con amigos de nuestro tiempo de radio los que quieren venir, claro. De vez en cuando también tengo que aclarar que hay algunos oyentes que se ofenden porque determinados personajes de la política no quieren venir hasta nuestros estudios. Vamos a reconocer con los micros abiertos cuántos tiempo, por ejemplo, llevamos llamando a Íñigo Errejón, a Pablo Iglesias. ¿Cuánto tiempo? ¿Un año? ¿Un año y medio? Más. 2 años. Yo creo que 2 años. No somos capaces de conseguirlo. Entonces, para todos aquellos que de vez en cuando nos recriminan que no hacemos entrevistas o que no hablamos desde la Tribuna de Libertad con sus determinados personajes favoritos, pues que sepáis que no es cosa nuestra. No, se está intentando y se seguirá intentando para que estén aquí con nosotros. Una mujer que nos gusta mucho cómo habla y que en estos últimos 2 días la hemos visto sacudir, atizar a diestro y siniestro a todos aquellos que cantan alabanzas y odas al dictador cubano fallecido. Sin más preámbulos, damos la bienvenida y las buenas tardes y, por supuesto, las gracias a Rocío Monasterio, número 2 de Vox. Buenas tardes, Rocío. Buenas tardes a todos y muchas gracias por invitarme a la Tribuna de Libertad, porque a mí me encanta esto de la libertad, no le tengo ninguna alergia, por eso a lo mejor algunos no quieren ir. No sé, pero es verdad que nosotros, alergia. Claro, invitamos, pero al final llegan hasta los micrófonos los que quieren llegar. Es decir, nosotros tenemos la tribuna abierta para cualquier persona que quiera participar de actualidad política y, de hecho, pues muchos vienen, pero otros cuesta mucho que se acerquen a estos micrófonos donde se pregunta y se responde en libertad. Claro, es que hay muchos que su discurso político lo basan precisamente en restar libertad a la gente, ¿no? Se erigen en portavoces de la gente diciendo que les van a dar voz y al final lo que quieren es el control y restarles libertad. Entonces, pues no me extraña nada que no quieran ir a una tertulia donde se hable de libertad. Que por otra parte es algo que está bastante extendido en muchos partidos, que cada vez tienden más a hacer política para ellos, para la partitocracia, y menos para dar grados de libertad a los ciudadanos, ¿no? Que es en lo que deberíamos estar. Tú tienes orígenes cubanos. Te he visto por ahí en algunos vídeos hablar sobre lo que representa para los que sois cubanos, o por lo menos ascendientes o descendientes de cubanos, esos 57 años en los que ha gobernado. Voy a hablar muy brevemente porque ya está prácticamente todo dicho. Pero lo que representa para las personas que han tenido que huir de Cuba precisamente ese régimen totalitario que comenzó como algo diferente y luego se fue transformando poco a poco en el comunismo por aquello de buscar alianzas. ¿Qué fue para, por ejemplo, tu familia el régimen de Fidel Castro? Bueno, pues para mi familia eran españoles, de familias numerosas, los hermanos pequeños fueron a Cuba porque aquí pues no tenían futuro, y poco a poco y con mucho trabajo y muchísimo esfuerzo fueron creando una pequeña empresita, pero a base de trabajar muchísimo, ¿no? Y además fueron uniendo pues a todos los que no les iba bien en la familia, a todos los que necesitaban un trabajo, a todos los que, pues es un esfuerzo de superarse y de sacar las cosas adelante, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues que resulta que Castro llegó a combatir, decía, la desigualdad, a acabar con la pobreza. Estos discursos que ahora en España también estamos escuchando, ¿no? Y se erigió en voz del pueblo, representante del pueblo oprimido, y cuando bajó de Sierra la Maestra lo que llegó es a perpetuarse en el poder, ¿no? Y precisamente en base a ese discurso dejar sin libertad a todos los cubanos, dejar sin el fruto de su esfuerzo, porque lo primero que hace es expropiar a los cubanos, ¿no? Y entre otros, pues a mi familia, claro. Y no solo eso, sino a poner una pistola en la sien a cualquiera que se opusiera a su discurso, ¿no? Mi padre sale cuando han acabado con todo su grupo, ¿no? Y tenía un último integrante de su grupo que estaba escondido en su casa desde hace meses, y resultó que era un agente de Castro que estaba soplando todo lo que pasaba allí. Claro, y entonces pues los iban fusilando uno y a otro, y eso ya no es solo del 59, o sea, hoy a todo aquel que se oponga, a todo aquel que se le ocurra, que se atreva a mentar la palabra libertad, o a decir que quiere votar, o a decir a reclamar los derechos fundamentales,
a todo aquel que haga eso, automáticamente es eliminado del juego, o sea, automáticamente es presionado, le quitan la casa o le quitan la cartilla con la que va a comprar la comida al día siguiente, o te amenazan o te encierran en prisión, porque hoy, pues hoy en Cuba sigue habiendo cárceles donde hay presos políticos. Sí. De hecho, una de las épocas en las que hemos tenido algo de esperanza ha sido las previas a la visita de Obama a Cuba, que dijimos a ver si esto deja un poquito de libertad o de respiro para los cubanos que por motivos políticos están presos, pero no fue así. No, porque Obama lo que quería... lo que tenemos que tener claro es que aquí lo que hay que hacer es un discurso riguroso y valiente. O sea, no vale ir como fue Obama a ver si su legado podía ser la apertura de Obama, de Cuba, y a recibir una lista de presos políticos o a dar una lista de presos políticos a Raúl y dejarlo ahí, porque al final eso es perjudicial. Al final, ¿qué consecuencia ha tenido? Ninguna. Los cubanos. Ninguna. Es más, la represión ha aumentado. Entonces, además tenemos que entender que lo que nosotros vemos aquí no es lo que ven los cubanos allí. Si tú ves lees el Granma, que yo lo leo todos los días, o ves los vídeos los que difunde el régimen, lo que cuentan es una historia muy distinta. Hablan del opresor americano, hablan del imperialismo, siguen hablando de lo mismo, de las oligarquías. Entonces, el cubano está engañado. Por eso yo creo mucho y tengo muchas esperanzas en que los cubanos que consigan conectarse a esta tecnología fantástica, que parece que ya es global, pues que es Internet. Claro. Te he visto una foto con Joanny Sánchez. Yo tuve la oportunidad de entrevistarla cuando todavía estaba en Cuba y la cortaban a partir de las 8 de la mañana hora cubana a Internet. Es decir, que no podía conectarse a través de ninguna red. Es una de las mujeres que ha luchado y que a mí, sorprendentemente, ha escapado, o sea, más o menos bien de su actividad, una activista por la libertad en Cuba. Bueno, ha conseguido, a duras penas, porque sí. Lo que tiene que hacer para conseguir la información y para pasárselas es muy complicado. Sí. Y luego que le siguen, que hay arresto domiciliario. O sea, yo tengo contacto con gente que está arrestada en su casa desde hace meses. Entonces, Cuba, lo que está pasando en Cuba hoy no es ninguna broma. Y aquí lo que me entristece es ver a muchos españoles decir adiós, comandante, y no darse cuenta, como si hubiera muerto un líder, un mito, no darse cuenta que lo que están alabando, lo que están propagando, precisamente es pues un discurso que lo que defiende y lo que se basa es en la opresión, en la persecución, en la tortura y en la falta de libertad. Y eso parece ser que es lo que algunos no entienden que están propagando en España también. Por eso tenemos que ser combativos y muy claros con este tema. 4 y 13 minutos. Seguimos siendo combativos con toda la opresión, sobre todo la falta de libertad y democracia que hay en muchos países del mundo, y desde aquí siempre denunciaremos y estaremos con las víctimas, en este caso de la falta de libertad. Y seguimos hablando de lo que ha ocurrido hoy en el Congreso. Ha sido una jornada bastante interesante, con enfrentamientos de unos y de otros. Y, por ejemplo, hoy el Congreso ha pedido la derogación de la ley Mordaza, Rocío. Bueno, vamos a ver, la ley Mordaza, la ley de seguridad ciudadana, tiene algunos puntos que son cuestionables, pero es una ley que es necesaria para muchas cosas en el momento en que estamos hoy, y que no nos estamos dando cuenta que que nos defiende también frente a un tema que es el terrorismo, que hoy todas las medidas son pocas para ayudar a los cuerpos de seguridad del Estado a combatirlo, ¿no? Porque claro, luego nos sorprende cuando resulta que vemos que, por ejemplo, cuando el atentado de Bruselas van a buscar al barrio Molenbeek, al famoso terrorista, y no le detienen a las 4 de la madrugada porque la ley ahí lo prohíbe. Decimos, ¡qué barbaridad! El terrorista que asesinó a no sé cuántos, se les ha escapado. ¿Por qué se les ha escapado? Porque precisamente tenían una ley de seguridad que lo que hace es favorecer que los terroristas salgan corriendo. Entonces, de esta ley hay puntos que yo critico, porque hay puntos que limitan la capacidad de manifestación algunas veces demasiado, en mi opinión, pero hay otros que son muy necesarios. Y me sorprende ver a Ciudadanos fallar. Bueno, no me sorprende, la verdad. Es llamativo que esté Ciudadanos fallando en este punto, ¿no? En este punto yo creo que hay que priorizar la seguridad de los españoles, y hay que contarlo, y hay que y decir qué consecuencias tiene retirar esta ley. Y no podemos
y no podemos dejar a los que nos defienden, a los cuerpos de seguridad, a la policía sin herramientas para combatir el terrorismo islámico, que es hoy una de las grandes amenazas de las que tenemos que ser conscientes los españoles. De hecho, cuando hablamos de esta ley, no se puede meter en el mismo saco la ley entera. Hay cosas que podrían suavizarse y hay otras cosas que de ninguna manera, como lo que comentabas. Claro, la ley se puede reformar y hay puntos, es una ley que a lo mejor se hizo pues a gran velocidad, que no todas las leyes, fíjate, todas las leyes son mejorables, pero de ahí hacer una gran campaña contra y enmendar la ley en su totalidad es irresponsable. Hombre, tampoco se puede hacer una barra libre de insultos a todos los niveles. Claro. Y luego que estamos viendo esta nueva forma de hacer política y el linchamiento, ¿no? Entonces, tampoco se puede permitir, en base a la libertad de expresión, el linchamiento a determinados personajes públicos o determinados actos, como hemos visto últimamente por parte de algunos partidos políticos, ¿no? Entonces, esos que le llaman la ley Mordaza a los integrantes de Vox, a veces la ley Mordaza nos ha perjudicado, porque la han usado pues de forma llevada al extremo, ¿no? Nosotros que nunca agredimos a nadie y nunca siempre tratamos con respeto a todo el mundo, pero en base a la ley Mordaza y a su interpretación, pues a veces nos han multado y no nos ha sentado bien. Pero eso no quiere decir que critiquemos esa ley, porque creemos que es muy necesario, creemos que a algún punto puede ser o tiene que ser reformado, pero en ningún caso nos pondremos en la posición de todos estos, en el consenso contra una ley que lo que hace es garantizarnos a los españoles, sobre todo, nuestra seguridad. Bueno, 4:17, cambiamos de ley. A ver, continuamos en este caso con reformas o posibles reformas. El Partido Popular, que no logra frenar la reforma. No lo ha conseguido. La ley de secretos oficiales. Bueno, sí. Lo que tenemos que entender es que al final el Partido Popular, nos viene una legislatura muy muy complicada, ¿no? Y no podemos además esperar que salga. Yo la verdad es que creo que si el Partido Popular con mayoría absoluta no hizo nada, ahora ya ¿qué va a hacer? Pues nada, va a ser como una marioneta a la que atizan de un lado y de otro, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es un ejemplo más. Al final, pues eso no conseguirán defenderlo y tampoco yo creo que tienen ganas de defenderlo, ¿no? Yo creo que hay un consenso general entre el PP, el PSOE y Ciudadanos en determinados temas, el consenso socialdemócrata, y eso es lo que vamos a ver los próximos meses, ¿no? Esto va a ser una tras otra. Rajoy, porque hoy ha habido, decíamos, movimiento en el Congreso, ha habido un enfrentamiento entre Mariano Rajoy y Pablo Iglesias. Uno decía que él no recibía ningún mandato por parte de Angela Merkel y el otro decía que si lo había recibido, pues que se lo diga para echarle la bronca, ¿no? Que Rajoy pide respeto al Congreso, a las competencias del Gobierno. Bueno, sí, esto es un debate interesante porque yo sí que creo que hemos de alguna manera agachado la cabeza y cedido soberanía nacional a Europa y a la señora Merkel, que efectivamente sí que nos manda en muchos temas, ¿no? Y yo creo que habría que revisar cómo es nuestro papel en Europa, pero revisarlo para construir una Europa mejor, una Europa de las naciones fuertes, de las naciones que defienden su identidad y defienden su soberanía. Ahora bien, eso no quiere decir que no esté, o sea, que me ponga del lado de lo que dice Pablo Iglesias, que lo que está utilizando es de manera rastrera ese discurso para atacar al gobierno. Además, a mí lo que también me interesa por parte de lo que se ha dicho hoy, pues esta defensa que se ha hecho de la separación de poderes, ¿no? Me encanta ver al señor Rajoy hablar de esto cuando no lo han practicado. Eso te iba a decir. Estos últimos años. Me estaba sorprendiendo, claro. Te iba a decir qué separación de poderes. Claro, pero hoy hablan de eso y piden que se respete la separación de poderes. Oiga, sí, respételo primero usted, ¿no? Distinga entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, cuando hoy lo que vemos es que tenemos que nos está gobernando y es la partitocracia. Eso es lo que hoy en España nos lidera, ¿no? No hay separación real de poderes y nadie tiene la más mínima intención, excepto Vox,
que lo defiende a ultranza, en defenderla e implantarla. Todo se controla y los políticos controlan todo, y aquí mandan los partidos y aquí se hace política para el interés de los partidos, no se hace política para los españoles, y eso es lo que nosotros venimos a contar y a cambiar, ¿no? Que ya está bien de que las decisiones que se tomen y los discursos que se hacen sean siempre pensando en los partidos, en cómo financiar los partidos, en cómo protegerse y en cómo al final perpetuarse en el poder, porque ahora es así. La mayoría de los discursos que vemos no son pensando en dónde queremos llevar a España en un futuro, la España que queremos dejar a nuestros hijos. No, eso no les interesa, ¿no? A lo que están es qué me perpetúa en el poder, qué alianza hago, aunque traicione mis ideas, que me permita seguir donde estoy, seguir en el sillón y seguir manejando los hilos. Porque claro, estos políticos tenemos que entender que fuera de la política no tendría ningún futuro. Entonces son capaces de cambiar de idea antes de perder el sillón. Ese es el tema. Cuando hablamos de estos políticos, ¿hablamos de todos los políticos, Rocío? Hombre, a ver, en todos los partidos hay gente estupenda, pero por desgracia en muchos partidos se ha ido eliminando a todo aquel que no estuviera dispuesto a tragar con las consignas del partido, ¿no? Y aquel que defendía unas ideas o aquel que defendía el ideario inicial del partido, porque por ejemplo en el Partido Popular había unos estatutos y una forma de defender la política y las ideas que hoy se han sacrificado, y hoy se ha eliminado a todo aquel que disiente de la línea principal, ¿no? Y los candidatos se marcan con el dedazo, y al que lo discute y al que se sale del camino, pues simplemente se le discrimina, se le saca de cualquier participación en la política activa, ¿no? Entonces, eso pasa en el PSOE, pasa en el PP, y una de las cosas que tenemos que hacer para conseguir una democracia más sana, pues es conseguir que los partidos tengan democracia interna y que los partidos, los afiliados puedan votar y que al final, pues al final los candidatos sean aquellos que defienden las ideas que son pues por una mayoría apoyados, no aquellos que conservan el poder, que tienen el poder y que con el dedazo designan cuál va a ser su sucesor, ¿no? Bueno, los partidos y los que no somos partidos, porque eso me lleva a una noticia que demuestra que se incumple permanentemente la ley cuando nos hemos enterado que el gobierno catalán, la Generalidad catalana, ha destinado casi 6 millones de euros al referéndum en sus cuentas, cuando las cuentas precisamente del gobierno de Cataluña no están muy saneadas. Pero claro, volvemos a lo de siempre. ¿El referéndum solo para los catalanes? ¿Por qué no tenemos un referéndum todos los españoles también para opinar sobre este asunto? Porque cuando hablamos de democracia, hablamos siempre de democracia de una parte, no de todos. Claro, pero aquí entramos en un debate. Vamos, el camino por el que nos quieren llevar, yo diciendo un tiempo y espero equivocarme, la verdad, pero es que creo que el camino al que nos llevan es a una reforma de la Constitución, ¿no? Donde den cabida a los secesionistas y donde al final cedan, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque es la única manera de mantenerse en el poder. Y entonces, en ese camino, efectivamente, nos pueden llevar a un referéndum, y tenemos que saber que los referéndum es un arma peligrosa, ¿no? Es un camino peligroso, porque los referéndum dividen. Es que hasta el referéndum de la cosa más sencilla, más simple, divide a los que han participado, ¿no? Ya, entonces, pero fíjate lo que ha pasado en Inglaterra con el referéndum sobre la salida o no salida del mercado común europeo. Por una parte, pero por otra parte, los ciudadanos tienen derecho también a opinar en asuntos que son trascendentales para el país. Claro que tienen derecho a opinar, pero es que resulta que aquí lo que estamos opinando es sobre España, ¿no? Entonces, esa España puede ser la unidad de España, puede ser España objeto de un referéndum, sobre todo cuando la mayoría de los españoles estamos encantados como estamos y se está creando un debate artificial porque se está, de alguna manera, promocionando y asumiendo el relato de los secesionistas, que por otra parte han adoctrinado durante años, gracias al permiso de los que gobernaban, gracias a la laxitud con que se han aplicado gracias a que no se han aplicado las leyes y gracias a que se les ha abandonado, han abandonado en este caso a los catalanes, ¿no? Que han sido adoctrinados con el dinero de todos. Entonces, la no presencia de
de alguna manera de los políticos en Cataluña, el abandono a los secesionistas y a su discurso, la renuncia a hacer cumplir la ley, la omisión del deber de defender a los españoles y a los padres y a poder que sus hijos, por ejemplo, educarles en español. Eso tiene consecuencias gravísimas. Entonces, al final, esto no es solo culpa de los secesionistas, es culpa también de los que han omitido, de los que han omitido su deber de defender lo que es de todos los españoles y de defender la igualdad de todos los españoles. De todos los anteriores gobiernos, que al final por el buenismo desiguales. Ya. Claro. ¿Por qué? Pues bueno, porque les interesaba mantenerse el poder y necesitaban los pactos para mantenerse en el sillón. Una vez más, han antepuesto el interés suyo como partido, como político, el interés por el poder antes que las ideas que tenemos que defender mejores para España. Ahí casi vamos a poner el punto final porque nos quedan 30 segundos. Rocío, como siempre es un placer escucharte. ¿Has visto el tuit que escribió sobre la quema de banderas de los Estados Unidos Donald Trump ayer? Sí, lo he visto. Pues eso, igualito que los políticos de nuestro país. Rocío Monasterio, un placer como siempre. Un abrazo muy grande y siempre encantados de tenerte. Muchas gracias. Un abrazo.